Ashley Miller se despertó aquella mañana con una leve sensación de emoción que no la había abandonado desde la noche anterior. Su marido Mark regresaba de su viaje de negocios ese viernes en el vuelo de las 3 de la tarde. Normalmente lo recibiría en casa después del trabajo, pero el día anterior se le ocurrió sorprenderlo yendo directamente al aeropuerto. Algo romántico, inesperado, simplemente bonito. Llevaban 4 años casados y aunque la rutina iba devorando poco a poco el romance, Ashley aún creía que esos pequeños detalles podían mantener viva la chispa de su relación. Durante el desayuno repasó el plan en su cabeza. Su trabajo como gerente en una empresa de importación y exportación en el centro de Chicago no requería su presencia hasta la tarde. Podía pedir permiso para salir alrededor de las 2. Llegar al aeropuerto internacional O'Hare y colocarse en la zona de llegadas con una sonrisa y quizá algunas flores. A Mark le gustaba que lo recibieran con estilo. En general le encantaban la atención, los cumplidos y la admiración. Ashley lo sabía e intentaba estar a la altura. Se sirvió café, dio un bocado a su tostada y miró el reloj. 8 de la mañana, 6 horas hasta que tuviera que salir hacia el aeropuerto. Necesitaba terminar todas sus tareas para poder irse antes sin culpa. Ashley se vistió rápido eligiendo unos pantalones claros y una blusa blanca, elegante pero discreta. Se maquilló un poco más de lo habitual y se peinó con suaves ondas. Quería verse especialmente bien para Mark. En la oficina la mañana transcurrió con su ritmo habitual. Ashley revisó correos, respondió llamadas de clientes y coordinó envíos con socios. Sus compañeros hablaban de planes para el fin de semana mientras otros se quejaban de la carga de trabajo. Ashley trabajó concentrada intentando no distraerse con conversaciones ajenas. Al mediodía ya había terminado las tareas urgentes. Entregó unos documentos a su compañera Megan y se acercó al despacho de su directora. Susan Vance estaba sentada revisando informes. Ashley llamó a la puerta y entró. Susan, ¿puedo salir un poco antes hoy? Necesito recoger a mi marido que vuelve de un viaje de negocios, dijo intentando sonar casual para no mostrar demasiada emoción. La directora, una mujer estricta pero justa de unos 50 años, la miró evaluándola. ¿Están todos los informes entregados?, preguntó. Sí, todo está listo. Si surge algo urgente estaré disponible, aseguró Ashley. Bien, puedes irte. Pero el lunes te quiero aquí a las 9 en punto. Por supuesto, gracias. Ashley recogió sus cosas rápidamente, se despidió de sus compañeros y salió de la oficina. Afuera era un cálido día de mayo. El sol resultaba agradable y una brisa ligera movía las hojas de los árboles a lo largo de la Magnificent Mile. Su ánimo estaba alto, casi festivo. Pidió un coche y se dirigió al aeropuerto. Durante el trayecto revisó la aplicación de la aerolínea. El vuelo estaba en horario y sin retrasos. Perfecto. Todo marchaba de maravilla. El trayecto hasta O'Hare tomó alrededor de 1 hora debido al tráfico en la autopista Kennedy Expressway. Ashley observaba por la ventana pensando en lo feliz que estaría Mark al verla allí. Le encantaba recibir atención. Últimamente ambos habían estado demasiado ocupados con el trabajo y apenas se veían. Quizá aquel gesto ayudaría a recuperar la cercanía que poco a poco se había ido perdiendo. Llegó al aeropuerto 40 minutos antes de la llegada. Entró en un Starbucks de la terminal, compró un cappuccino y un croissant y se sentó junto a una ventana desde donde podía ver el panel de vuelos. El avión procedente de Londres en el que viajaba Mark ya estaba aterrizando. Ashley terminó su café, tomó su bolso y caminó hacia la salida de llegadas internacionales. Estaba lleno por ser viernes, el final de la semana laboral. Familias recibían a pasajeros con flores y globos. Algunos sostenían carteles con apellidos. Parejas se abrazaban tras separaciones largas. Ashley se sentó en un banco no muy lejos de las puertas de cristal por donde salían los pasajeros. Desde allí tenía buena vista y no se perdería a Mark. El avión aterrizó puntual y solo debía esperar unos 25 minutos mientras los pasajeros desembarcaban y recogían su equipaje. Ashley sacó el teléfono y abrió el chat con Mark. Su último mensaje había llegado esa mañana, despegando. ¿Me recoges en casa? Ella respondió entonces. Claro, cariño, te estaré esperando. Ahora le daban ganas de reír pensando en la sorpresa que se llevaría. Los minutos avanzaban lentamente mientras observaba a la gente salir. Algunos corrían hacia sus seres queridos, otros caminaban hacia los taxis mirando el móvil, familias con niños, ejecutivos con maletines, parejas jóvenes. La vida fluía y Ashley se sentía parte de ese movimiento. Finalmente, unos 27 minutos después del aterrizaje, vio una figura familiar, Mark, alto, de hombros anchos, con chaqueta de cuero negra y vaqueros.
Oscuros, una pequeña bolsa de viaje al hombro, el cabello ligeramente despeinado y una ligera barba, exactamente como regresaba siempre de sus viajes, caminaba con paso seguro y sonriendo. Ashley sintió un nudo de alegría y anticipación. Estaba a punto de levantarse y llamarlo cuando de repente se quedó inmóvil. Mark no se dirigía hacia la salida de taxis. Caminaba hacia un lado donde una mujer joven, muy atractiva y delgada, con abrigo beige claro y el cabello oscuro recogido en una coleta alta lo esperaba sonriendo. No solo sonreía, brillaba como si saludara a la persona más importante del mundo. Sus ojos relucían y sus labios mostraban una sonrisa amplia y sincera. Mark llegó hasta ella y se abrazaron, no de forma formal ni como colegas, sino como personas que se han extrañado profundamente. La mujer se apoyó contra él escondiendo el rostro en su pecho. Mark la sostuvo con fuerza por los hombros. Se inclinó y le susurró algo al oído. Ella rió pasando la mano por su cabello y caminaron juntos hacia la salida. Mark rodeó su cintura con el brazo y ella se apoyó contra él. Parecían una pareja, amantes. Ashley permaneció sentada sintiendo un frío recorrerle el cuerpo. El capuchino que había bebido le supo de pronto amargo. Sus manos se enfriaron y la boca se le secó mientras su mente buscaba explicaciones. Quizá una colega. Quizá una conocida. Pero los colegas no se abrazan así ni se miran de esa manera. Todo indicaba claramente que entre ellos había algo más que una relación profesional o amistosa. Ashley se levantó sin apartar la mirada de la pareja que se alejaba. Algo dentro de ella se rompió como una cuerda tensada que se parte. Quiso correr hacia él y preguntar quién era esa mujer y qué estaba pasando. Pero un instinto de autoprotección la detuvo. Si se acercaba ahora Mark encontraría una explicación. Siempre había sido experto en salir de situaciones incómodas. Diría que era una compañera o que ella había entendido mal. Mentiría con tanta seguridad que acabaría dudando de lo que había visto. Necesitaba actuar de otra manera. Entender primero la verdad antes de darle oportunidad de mentir. Ashley caminó rápidamente hacia la salida manteniendo distancia mientras ellos avanzaban conversando y riendo sin notar que alguien los seguía. Salieron del aeropuerto rumbo al aparcamiento. Ashley se detuvo cerca de la parada de taxis fingiendo mirar el móvil. Mientras los observaba de reojo, la mujer sacó unas llaves, abrió un sedán plateado y ambos subieron. Mark en el asiento del copiloto y ella al volante. Era su coche. Ashley se acercó al primer taxista disponible, un hombre mayor con bigote gris y rostro amable. ¿Puede seguir a ese coche?, preguntó señalándolo. El conductor la miró sorprendido. ¿Habla en serio? Sí. Por favor, no los pierda. Pagaré lo que sea necesario, dijo con firmeza. El hombre encogió los hombros y arrancó. Suba, pero si se dan cuenta y aceleran no me hago responsable. Entendido. Ashley se sentó atrás mientras el taxi seguía al coche a distancia prudente. Miraba por la ventana con el corazón acelerado sin saber qué esperaba encontrar. Solo necesitaba saber a dónde iban y si sus sospechas eran reales o una horrible coincidencia. El coche plateado se dirigió hacia el barrio de Lincoln Park. Condujeron unos 20 minutos mientras Ashley observaba cómo Mark hablaba con la mujer y ella reía relajada, como si nada estuviera mal. Finalmente se detuvieron frente a un moderno edificio de apartamentos en Clark Street. Ambos bajaron y caminaron juntos hacia la entrada. Mark puso una mano en la espalda de la mujer guiándola y entraron. Ashley pidió al taxista que esperara, quizá 10 minutos o más. Pagaría el tiempo. El conductor asintió y apagó el motor. Ashley bajó y se sentó en un banco de un pequeño parque frente al edificio desde donde podía vigilar la entrada. Esperó. Pasaron 30 minutos, luego una hora. El frío que sentía no venía del clima sino de dentro. La realidad se volvía evidente. Mark no regresaba solo de un viaje de negocios. Regresaba a otra mujer, alguien a quien veía con frecuencia, quizá alguien con quien había estado durante ese mismo viaje. Ashley sacó el teléfono, abrió Instagram, buscó el perfil de Mark. Revisó su lista de amigos y encontró a Isabella Hayes, la misma mujer del aeropuerto. En su perfil había fotos de cafés, paseos por la ciudad y en algunas aparecía Mark reflejado en ventanas o de fondo. Publicaciones de varios meses atrás. No era algo reciente, llevaba tiempo ocurriendo. Ashley sintió náuseas, cerró la aplicación y respiró hondo. Necesitaba pensar antes de actuar. Confrontarlos ahora solo provocaría excusas y mentiras. Necesitaba hechos irrefutables. Regresó al taxi y pidió volver a casa. Durante el trayecto su teléfono vibró. Un mensaje de Mark. Ya aterricé. El tráfico está horrible. Llegaré un poco tarde. ¿Estás en casa? Estaba mintiendo. Con total naturalidad, Ashley respondió.
Sí, estoy en casa, te espero, breve y neutral. El taxi la dejó en su hogar en Lakeview, pagó incluido el tiempo de espera, agradeció al conductor y subió al apartamento. Todo estaba ordenado y familiar, pero ya no se sentía seguro. Parecía un escenario de una vida feliz que en realidad no existía. Dejó el bolso. Se quitó los zapatos y fue a la cocina. Bebió agua intentando calmarse mientras sus manos temblaban. Necesitaba un plan, no podía enfrentarlo. Sin preparación porque Mark sabía manipular las palabras, encendió el portátil y comenzó a investigar sobre divorcio en Illinois. Cómo protegerse ante una infidelidad y la división de bienes. Leyó artículos y consultas legales hasta comprender que tenía derecho a la mitad de los bienes matrimoniales. El apartamento comprado 3 años atrás. El coche y los ahorros conjuntos se dividirían por igual. Pero Mark podría intentar ocultar dinero. Revisó la banca online, la cuenta conjunta tenía unos $15,000 y la suya personal unos $8,000. Decidió transferir su dinero a otra cuenta por seguridad. Luego reunió documentos, certificado de matrimonio, escritura del apartamento, título del coche y extractos bancarios, hizo copias, los escaneó y los guardó en la nube. También tomó capturas del perfil de Isabella y archivó todas las pruebas. Pasó casi 2 horas organizándolo todo hasta sentirse más tranquila. Tenía un plan, solo debía esperar el momento adecuado. El teléfono volvió a sonar. Mark escribió que llegaría en 1 hora y preguntó si necesitaba algo. Ella respondió que no, sin emoción. Luego fue al baño, se miró al espejo, tenía los ojos rojos y el rostro pálido, se lavó la cara con agua fría, se arregló el maquillaje y regresó al salón fingiendo normalidad. 1 hora después escuchó la llave en la puerta. Mark entró sonriendo. Hola, cariño. Ya estoy en casa, dijo alegremente. Ashley sonrió con esfuerzo y preguntó por el vuelo. Él respondió que bien y mintió diciendo que el tráfico había sido terrible. Ella mantuvo un tono ligero. Él la besó en la mejilla y preguntó si había comido. Ella dijo que lo había esperado. Calentó la sopa que había preparado el día anterior mientras Mark hablaba entusiasmado de reuniones y negocios. Todo parecía real, pero Ashley sabía que era una actuación. Después de cenar él se duchó y ella lavó los platos pensando cuánto tiempo llevaba engañándola. Más tarde se acostaron. Él miraba la televisión mientras ella fingía cansancio. Cuando apagaron la luz, Ashley permaneció despierta escuchando su respiración mientras la rabia, el dolor y la humillación crecían dentro de ella. Pero no lloró. Empezó a planear cómo enfrentarlo, cómo divorciarse y recuperar su vida. Decidió que no sería una víctima, lucharía y ganaría porque merecía verdad, respeto y dignidad. El sábado amaneció soleado. Ashley se levantó temprano tras dormir poco. Mark aún dormía. Preparó café y se sentó junto a la ventana observando la ciudad despertar. Buscó abogados de divorcio en Chicago y eligió a Daniel Chow, especialista en casos de infidelidad. Leyó reseñas positivas y le escribió un correo solicitando una consulta urgente. Envió el mensaje y sintió que había dado el primer paso. Mark se despertó alrededor de las 10. Salió bostezando y tomó café frente a ella. Preguntó si algo la preocupaba y ella mintió diciendo que pensaba en el trabajo. Desayunaron en silencio. Luego él dijo que iría al gimnasio y quizá a tomar cervezas con Chris. Ashley respondió con indiferencia. Cuando él se marchó esperó a oír la puerta cerrarse y revisó el correo. Daniel Chow había respondido proponiendo una reunión el lunes a las 10 de la mañana en su oficina de Michigan Avenue número 45, tercer piso. Ashley respondió de inmediato. Perfecto. Nos vemos el lunes a las 10 en punto. Cerró el correo y sintió un alivio. El lunes tendría respuestas y sabría exactamente qué pasos dar. El resto del sábado lo pasó limpiando, organizando y manteniéndose ocupada. Mark regresó por la tarde y, como había dicho, parecía relajado y de buen humor. Habló del gimnasio, de Chris y de planes para la semana siguiente. Ashley lo escuchaba a medias y asentía cuando hacía falta. Cenaron juntos y vieron una película. Mark intentó acercarse en el sofá y le pasó el brazo por encima. Ashley se apartó con sutileza diciendo que tenía frío y que iba a por una manta. Él no insistió. Pasó la noche, y también el domingo, 2 días fingiendo que todo estaba bien, 2 días de actuación. Para la noche del domingo Ashley estaba agotada, pero también decidida. El lunes lo cambiaría todo. El lunes por la mañana Ashley se despertó temprano. Mark seguía dormido, se duchó y se vistió con cuidado. Traje pantalón gris, blusa blanca y tacones, profesional y seria. Se miró al espejo, se veía segura, se veía bien. Salió del apartamento sin despertarlo. Tomó el tren elevado y llegó a la oficina de Daniel Chow 10 minutos antes de la cita.
El edificio era moderno y profesional. Subió al tercer piso y encontró el despacho. La recepcionista la recibió con una sonrisa. Ashley Miller. Sí, el señor Chow la está esperando. Por aquí. Por favor, la condujo a un despacho. Daniel Chow se levantó de su escritorio. Un hombre de unos 40 años. Traje oscuro, gafas y una expresión seria pero amable. Le estrechó la mano. Señora Miller, bienvenida. Tome asiento. Ashley se sentó. Daniel volvió a su silla y juntó las manos sobre el escritorio. En su correo mencionó que su marido le fue infiel y que tiene pruebas. ¿Puede contarme más? Ashley respiró hondo y empezó a contar su historia. Le habló del viernes anterior. De su decisión de sorprender a Mark en el aeropuerto, de la mujer, del abrazo, de haberlo seguido, de encontrar el perfil de Isabella en Instagram. Las fotos y las publicaciones. Le enseñó las capturas que había guardado. Daniel escuchó atento tomando notas. Cuando Ashley terminó él asintió. Ya veo. ¿Y qué quiere hacer? Quiero el divorcio. Pero quiero hacerlo bien. Quiero asegurarme de recibir lo que me corresponde, que no pueda esconder dinero ni bienes, y quiero que sea rápido. De acuerdo. Puedo ayudarla. Primero hablemos de los bienes. ¿Qué tienen en común? Un apartamento comprado hace 3 años. Está a nombre de los dos. Un coche. También a nombre de los dos. Ahorros en una cuenta conjunta de unos $15,000, y tenemos cuentas personales separadas. Pero no sé cuánto tiene él en la suya. Bien, en Illinois todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran bienes matrimoniales y se dividen de forma equitativa, lo que normalmente significa por mitades. A menos que exista un acuerdo prenupcial que diga lo contrario. ¿Tienen prenupcial? No, entonces todo se divide a la mitad. El apartamento se vende y el dinero se reparte, el coche también, salvo que uno quiera quedárselo y compre la parte del otro. Los ahorros de la cuenta conjunta se dividen. Las cuentas personales son más complicadas, pero si se puede demostrar que transfirió dinero desde la cuenta conjunta a su cuenta personal para ocultarlo, el tribunal lo tendrá en cuenta. ¿Y cómo lo demuestro? Solicitamos los extractos bancarios mediante el proceso de descubrimiento, si hay transferencias sospechosas, sobre todo después de la fecha en la que usted descubrió la infidelidad. Eso juega a su favor. Ashley asintió. Tenía sentido. ¿Cuánto tardará todo esto? Depende. Si él acepta el divorcio y la división de bienes, puede resolverse en unos meses. Si se resiste, contrata abogados y discute la división, podría tardar 6 meses o más, pero al final el tribunal decidirá. Y con las pruebas que tiene es muy probable que falle a su favor. De acuerdo. Ahora sobre las pruebas. Las capturas ayudan, pero podrían impugnarse. Necesitamos algo más sólido. ¿Tiene testigos? Alguien que la viera en el aeropuerto y pueda confirmar su historia. Ashley pensó. El taxista, el que me llevó mientras seguía a Mark. ¿Recuerda su nombre o los datos del taxi? No, pero tengo el recibo. El pago fue por la app. Puedo conseguir los datos del conductor. Perfecto. Hágalo, si logramos que el conductor testifique. Su caso se fortalece. Ashley se lo anotó mentalmente. Conseguir esa información. ¿Hay algo más que deba hacer? Sí, no le diga aún a su marido que está buscando el divorcio. Cuanto menos sepa, mejor. Presentaremos la demanda sin que él lo sepa. Para cuando le entreguen los papeles será tarde para esconder bienes. También pediremos una orden temporal para congelar cuentas y activos hasta que el divorcio se finalice. ¿Cuándo podemos presentar todo? Puedo prepararlo hoy y presentarlo mañana. Perfecto. Una última cosa. Mi anticipo es de $3,000. Cubre el trabajo inicial del caso, salvo que se complique más de lo previsto. ¿Le parece bien? Sí, excelente. Entonces prepararé los documentos. Necesito que firme unos papeles. Tráigame copias de los documentos del apartamento, del coche, extractos bancarios y cualquier otra prueba que tenga. ¿Puede enviármelo todo? Sí, lo tengo digitalizado. Puedo mandárselo por correo ahora mismo. Perfecto. Ashley sacó el teléfono y envió todos los documentos. Daniel los revisó en el ordenador y asintió. Todo está en orden. Prepararé la demanda. Puede pasar mañana a firmarla y presentaremos todo de inmediato. Gracias. Esto significa mucho para mí. De nada. Está haciendo lo correcto. Usted merece algo mejor. Ashley salió del despacho sintiéndose con fuerza. Tenía un plan y apoyo profesional, y pronto Mark sabría que no podía salirse con la suya. Regresó al trabajo y se concentró en sus tareas. Por la tarde buscó los detalles del taxi del viernes anterior. Revisó el historial en la app y allí estaba el viaje desde el aeropuerto, el nombre del conductor y su número de licencia. Ashley guardó toda la información y se la envió a Daniel.
Él respondió rápido. Perfecto. Contactaré con el conductor. Gracias. Esa noche, cuando Ashley llegó a casa, Mark estaba como siempre. Cenaron, vieron la tele y actuaron como una pareja normal. Pero Ashley sabía que pronto se acabaría, y estaba lista. El martes por la mañana volvió a la oficina de Daniel. Firmó la demanda de divorcio y los papeles de la orden temporal. Daniel los llevó al juzgado personalmente, para el miércoles. Ya estaba todo presentado. Ahora esperamos, dijo Daniel por teléfono. En unos días un notificador le entregará los papeles. Prepárese para su reacción. Probablemente se enfurezca, no entre en confrontación. Si intenta contactar con usted, remítalo a mí. A partir de ahora todo se gestiona entre abogados. ¿Entendido? Ashley colgó con una mezcla de alivio y nervios. El proceso ya estaba en marcha. Ahora solo tenía que esperar. Los días siguientes fueron tensos. Ashley aguardaba el momento en que Mark recibiría los papeles. Mientras tanto actuó con normalidad en casa, pero su mente estaba siempre en el divorcio. Llegó el viernes. Ashley estaba en el trabajo cuando recibió un mensaje de Daniel. Ya le han entregado los papeles a su marido. Espere contacto. Ashley respiró hondo. Aquí vamos. No tuvo que esperar mucho. 2 horas después sonó el teléfono. Mark lo ignoró, volvió a llamar. Lo ignoró otra vez. Luego llegó un mensaje. ¿Qué demonios es esto? Una demanda de divorcio. ¿Me estás tomando el pelo? Ashley no respondió. Tal como dijo Daniel, no entraría en contacto directo. Otro mensaje. Contéstame ahora. Ignorado. Más llamadas. Todas ignoradas. Por último un buzón de voz. Ashley, esto es ridículo. No puedes presentar el divorcio sin hablar conmigo primero. Tenemos que hablarlo. Llámame. Ashley borró el mensaje de voz sin escucharlo entero. No necesitaba oír excusas. Rabia ni manipulación. En su lugar envió un único mensaje. Toda comunicación sobre el divorcio se gestionará a través de mi abogado, Daniel Chow. Aquí tiene sus datos. Y adjuntó el contacto de Daniel. Mark respondió casi al instante. ¿Hablas en serio? Ni siquiera me vas a dar la oportunidad de explicarme. Ashley no respondió. Bloqueó su número. Esa noche, cuando llegó a casa, Mark estaba allí esperándola. En cuanto entró se levantó del sofá. ¿Por qué has hecho esto?, exigió con la voz alta. Furiosa. ¿Tú sabes por qué?, dijo Ashley con calma cerrando la puerta tras ella. No, no lo sé. Has pedido el divorcio sin hablar conmigo. No había nada que hablar. Claro que lo había. Estás siendo irracional. Sea lo que sea que creas haber visto. Estás equivocada. Ashley dejó el bolso y lo miró de frente. Te vi, Mark, en el aeropuerto con esa mujer. Vi cómo la abrazabas y cómo os ibais juntos. Os seguí. Sé dónde vive. Vi su Instagram. Vi fotos vuestras juntos. Lo sé todo. Su rostro se quedó pálido. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Buscaba palabras y no las encontraba. Eso no. No es lo que crees. Déjalo, dijo Ashley. No me interesan tus excusas. Sé la verdad y me voy a divorciar. Los papeles ya están presentados. La orden está en vigor. No puedes tocar nuestros bienes. Y en unos meses esto habrá terminado. No puedes hacer esto. Ya lo he hecho. Mark dio un paso hacia ella con la cara roja de ira. Te vas a arrepentir. Contrataré a mis propios abogados. Te voy a pelear. No vas a sacar nada de mí. Sacaré exactamente lo que me corresponde por ley, dijo Ashley. La mitad de todo. Y no puedes hacer nada al respecto. Esto es una locura. Estás loca. Piensa lo que quieras. A partir de ahora todo va por abogados. Ashley pasó a su lado, fue al dormitorio, cerró la puerta y echó la llave. Oyó a Mark gritar fuera y golpear la puerta. Pero no abrió, no entraría en esa discusión, no le daría esa satisfacción. Al final los gritos cesaron, escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse de golpe. Se había ido. Ashley se sentó en la cama temblando. Había sido duro, pero lo había hecho. Le había dicho la verdad y ahora el proceso legal se encargaría del resto. Agarró el teléfono y le escribió a Daniel. Mark me confrontó. Estaba furioso y amenazante. Me mantuve firme. Toda comunicación a través de usted. Daniel respondió. Bien hecho. Era exactamente lo que tenías que hacer. Déjame el resto a mí. Ashley se recostó en la cama y cerró los ojos. Lo peor había pasado. Ahora solo tenía que esperar a que el proceso siguiera su curso y al final, sería libre. Pasó una semana. Mark no volvió al apartamento. Ashley supuso que se quedaba con Isabella o con algún amigo. Le daba igual. De hecho era un alivio no tenerlo cerca. Daniel la mantenía informada. Mark había contratado a su propio abogado, como amenazó. Y su abogado respondió con una contraoferta.
Mark quería que Ashley retirara la demanda para intentar terapia de pareja y darle otra oportunidad al matrimonio. Daniel contestó con firmeza, no, Ashley estaba decidida a divorciarse y el tribunal seguiría el plan. El abogado de Mark volvió a responder, esta vez impugnando la división de bienes. Alegó que Mark había aportado más económicamente y que merecía más de la mitad. Daniel lo refutó con extractos bancarios mostrando que ambos habían contribuido por igual, que Ashley pagaba muchas facturas del hogar y que su salario era comparable al de Mark. El intercambio continuó durante días, pero Daniel era bueno en su trabajo, cada argumento del abogado de Mark era respondido y cada intento de retrasar el proceso era frenado. Mientras tanto Ashley siguió reuniendo pruebas. Recordó que Mark tenía un portátil del trabajo que a veces traía a casa, se preguntó si habría algo que pudiera ayudar. Un día, cuando sabía que Mark no estaba, volvió al apartamento. El portátil seguía en el escritorio del despacho. Ashley lo encendió, pedía contraseña, probó varias, su cumpleaños, su aniversario, el nombre de su madre, ninguna funcionó. Entonces se le ocurrió, Isabella, probó Isabella 2021, no, Isabella Ayes, no, luego Bella Love, el ordenador se desbloqueó. Ashley sintió una oleada de náuseas. Hasta su contraseña era por ella, navegó por los archivos y encontró una carpeta llamada personal. La abrió, había fotos. Decenas de fotos de Mark e Isabella en restaurantes, paseando, y en lo que parecía el apartamento de ella. Algunas eran inocentes, otras no tanto. Ashley se obligó a mirarlas. Para guardar copias, era prueba. Luego encontró correos y conversaciones entre Mark e Isabella, leyó algunas con el estómago revuelto, Mark diciéndole que la amaba, que pronto dejaría a Ashley, que solo esperaba el momento adecuado, que Ashley era aburrida y predecible, y que Isabella era todo lo que había estado buscando. Ashley guardó todas las conversaciones. Lo copió todo en un USB y luego se lo envió a su correo, cerró el portátil, limpió el escritorio y se fue del apartamento sintiéndose enferma, pero también victoriosa. Ahora tenía pruebas irrefutables no solo de la infidelidad, sino de las intenciones de Mark. Eso sería útil en el juicio. Se lo envió todo a Daniel, él respondió rápido, excelente trabajo, esto sella el caso, no tiene defensa con estas pruebas. Ashley sintió alivio, estaba más cerca de su objetivo. Los días siguieron. El tribunal fijó una fecha para la vista de divorcio a 6 semanas. Daniel la preparó y le explicó qué esperar, cómo presentarse y qué decir. Ashley escuchó atenta y tomó notas. Quería estar completamente lista. Mientras tanto Mark seguía intentando contactarla, llamadas, mensajes, correos, todo ignorado, incluso apareció una vez en su oficina, pero seguridad no lo dejó entrar. Ashley había informado a su empresa y fueron comprensivos y la apoyaron, asegurándose de que no pudiera acosarla en el trabajo. Olivia, la hermana de Mark, contactó con Ashley y quedaron para tomar un café. Lo siento muchísimo por todo esto, dijo Olivia. Esperaba que Mark madurara. Pero supongo que me equivoqué. Gracias por tu apoyo, dijo Ashley. Significa mucho. Quiero que sepas que estoy de tu lado. Lo que hizo es imperdonable, y mamá y papá también lo saben. Están muy decepcionados con él. ¿Están destrozados? De verdad te querían. Pensaban que eras perfecta para Mark y ahora, bueno, están furiosos con él. Ashley asintió. Era reconfortante saber que la familia de Mark no estaba ciegamente de su lado. ¿Va a pelearte en el juicio?, preguntó Olivia. Su abogado lo está intentando, pero tenemos pruebas sólidas. No creo que pueda ganar. Bien, te mereces justicia. Terminaron el café, se despidieron con un abrazo. Ashley agradeció el apoyo de Olivia. En medio de todo ese caos, era bueno saber que no estaba sola. Pasaron las semanas y se acercó la fecha de la vista. Ashley sentía nervios y determinación. Estaba lista para esto. Lista para enfrentarse a Mark ante el juez, contar su historia y obtener lo que merecía. La noche anterior apenas durmió, repasó su testimonio, practicó respuestas y cómo mantenerse calmada. Cuando por fin amaneció, se levantó, se duchó y se vistió con su mejor traje, profesional, segura, fuerte. Así tenía que verse. Daniel la recogió en su apartamento y condujeron en silencio hasta el juzgado del Daily Center. Al llegar vio a Mark fuera con su abogado. Sus miradas se cruzaron un instante. Él estaba tenso y furioso. Ella apartó la vista y siguió a Daniel hacia adentro. La sala era pequeña y formal. La jueza, una mujer de unos 60 años con expresión severa, estaba al frente. Ashley y Daniel se sentaron a un lado, Mark y su abogado al otro. La jueza dio inicio.
Estamos aquí hoy para el caso de disolución de matrimonio de Ashley Miller contra Mark Miller. Señora Miller, presente su caso. Daniel se levantó y habló en nombre de Ashley. Presentó las pruebas, las capturas, las fotos del portátil de Mark, los correos, el testimonio del taxista. Dibujó un cuadro claro de infidelidad, mentiras y traición. El abogado de Mark intentó objetar alegando que las pruebas se habían obtenido ilegalmente, pero Daniel respondió señalando que Ashley tenía derecho a acceder al ordenador en su hogar compartido y que no había violado ninguna ley. La jueza escuchó a ambas partes y revisó las pruebas. Finalmente habló, según las pruebas presentadas. Está claro que el señor Miller mantenía una relación extramatrimonial. Esto constituye causa para la disolución. El tribunal concede la disolución del matrimonio. En cuanto a la división de bienes, toda la propiedad matrimonial se dividirá por igual entre ambas partes. El apartamento se venderá y el dinero se repartirá. El coche se venderá y el dinero se repartirá. Las cuentas conjuntas se dividirán. Además, se ha determinado que el señor Miller intentó dilapidar bienes transfiriendo fondos a una cuenta personal. Esos fondos se devolverán al patrimonio matrimonial y se dividirán por igual. Mark se levantó de golpe. Esto es injusto. Ella me engañó revisando mi ordenador. Siéntese, señor Miller, dijo la jueza con firmeza. La decisión está tomada. Si desea apelar puede hacerlo por los canales adecuados. Pero por ahora el divorcio es definitivo. Mark se sentó con la cara roja de rabia. Ashley sintió un torrente de alivio. Había ganado. Había conseguido justicia. La jueza golpeó el mazo. Caso cerrado. Ashley y Daniel salieron del juzgado. Afuera brillaba el sol. Ashley respiró hondo como si le quitaran un peso enorme de encima. Lo lograste, dijo Daniel. Sonriendo, ganaste. Sí, dijo Ashley devolviéndole la sonrisa. Sí, lo hice, pero no era el final. Ashley tenía un plan más, un plan para que Mark afrontara consecuencias no solo legales, sino sociales. El divorcio estaba ganado, los bienes se estaban dividiendo y el papeleo se finalizaba. En una semana sería oficialmente soltera de nuevo. Pero aún no había terminado con Mark. Recordó algo que Daniel mencionó. El cumpleaños de Mark era en 2 semanas, y según Olivia, él aún planeaba celebrarlo. Sin ninguna vergüenza, Ashley decidió usarlo. Decidió que el cumpleaños sería el escenario donde saldría toda la verdad, donde amigos, familia y compañeros supieran qué tipo de persona era. Primero contactó con Olivia. Olivia, necesito tu ayuda con algo. Claro, ¿qué necesitas? Mark sigue planeando su fiesta de cumpleaños. Sí, reservó un lugar en el Signature Room. ¿Por qué? Quiero ir y quiero contarle a todo el mundo lo que hizo. Hubo una pausa. ¿Hablas en serio? Totalmente. Se merece que todos sepan la verdad, no solo su familia cercana, todos, sus amigos, sus colegas, todos. Eso sería un escándalo enorme, lo sé, y se lo merece. Otra pausa, y entonces Olivia habló. Tienes razón, se lo merece, cuenta conmigo, te ayudaré, gracias. En los días siguientes Ashley se preparó, organizó todas las pruebas, capturas, fotos, correos, el testimonio del taxista y la decisión del tribunal. Lo reunió todo en una presentación clara y concisa, y esperó. Llegó la noche del cumpleaños de Mark. Ashley se vistió con cuidado, un vestido negro elegante, tacones y maquillaje perfecto. Se veía impresionante, segura, fuerte. Llegó al Signature Room, en lo alto del edificio Hancock, alrededor de las 7 de la tarde. El restaurante era de lujo y con vistas hermosas de la ciudad. Dentro la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Mark estaba en el centro rodeado de amigos, riendo, bebiendo y disfrutando. Cuando la vio entrar, su risa se apagó y su cara se quedó pálida. ¿Qué haces aquí?, siseó él acercándose. He venido a celebrar tu cumpleaños, dijo Ashley con calma. No eres bienvenida aquí. Oh, creo que a todos aquí les va a interesar mucho lo que tengo que decir. Mark le agarró el brazo. Ni se te ocurra. Ashley se zafó. Quítame las manos de encima. Él la soltó fulminándola con la mirada. Ashley pasó a su lado y caminó hasta el frente de la sala donde había un pequeño escenario con un micrófono. Lo tomó y lo encendió. Buenas noches a todos, dijo con voz clara y firme. Me llamo Ashley Miller y soy la esposa de Mark, o mejor dicho, su exesposa. Porque nuestro divorcio acaba de finalizar. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en ella. Sé que muchos se preguntan por qué nos divorciamos. Mark seguramente les ha contado su versión. Pero yo he venido a decir la verdad. Hizo una pausa y miró alrededor. Vio a los padres de Mark, Vince y Nancy, mirándola en shock. Vio a Olivia asintiendo en apoyo. Vio a los colegas y amigos de Mark, todos
Esperando, Mark me fue infiel durante al menos 8 meses con una mujer llamada Isabella Hayes. Tengo pruebas, fotos de ellos juntos, correos en los que le dice que me va a dejar por ella, conversaciones en las que me llama aburrida y predecible. Todo eso se presentó en el juicio, todo se verificó y el tribunal falló a mi favor. Se escucharon murmullos por la sala. Mark estaba cerca del escenario, con la cara roja y los puños apretados. Pero eso no es todo, continuó Ashley. Mark también intentó esconder dinero. Transfirió fondos de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta personal pensando que podía engañarme y dejarme sin nada. Pero el tribunal también descubrió eso y ordenó que el dinero regresara y se dividiera por igual. Más murmullos. Algunos invitados empezaron a sacar sus móviles para grabar. Quiero que todos lo sepan porque Mark es bueno mintiendo, es bueno manipulando, pero no es tan bueno como se cree, y se merece que todo el mundo conozca su verdadera cara. Ashley bajó del escenario. La sala quedó en un silencio absoluto. Mark la miraba con un odio total, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? Todo era verdad. Y él lo sabía. Vince se acercó a su hijo. ¿Es cierto?, exigió. Mark no respondió. Contéstame, ¿le fuiste infiel a tu esposa? ¿Intentaste robarle? Es complicado, no es complicado, es simple, o lo hiciste o no lo hiciste. Sí, vale, sí, lo hice. Contento. Vince negó con la cabeza, asqueado. Eres una vergüenza para esta familia. Se dio la vuelta y se fue. Nancy lo siguió. Otros invitados empezaron a marcharse también, murmurando y lanzándole miradas de desprecio a Mark. Olivia se acercó a Ashley y la abrazó. Bien hecho, susurró. Ashley asintió, agotada pero victoriosa. Lo había logrado. Había desenmascarado a Mark y ahora todos lo sabían. Salió del restaurante y el aire fresco de la noche la reconfortó. Se sintió más ligera que en meses. El peso de la traición, del secreto y del dolor, se había levantado. Ahora podía seguir adelante. Olivia la alcanzó afuera. ¿A dónde vas?, preguntó. A casa, supongo. Ven conmigo. Quédate esta noche, no deberías estar sola. Después de esto, Ashley asintió agradecida. Gracias. Fueron al apartamento de Olivia. Ella le preparó té y se sentaron en el sofá hablando durante horas. Olivia le contó su propia experiencia con una traición en una relación pasada, cómo siguió adelante y volvió a encontrar felicidad. Pasará, dijo Olivia. El dolor disminuirá y al final encontrarás a alguien que te merezca, alguien que te trate bien. Espero que tengas razón, dijo Ashley. La tengo. Confía en mí. Ashley se quedó esa noche en casa de Olivia. Por la mañana volvió a su propio apartamento. Mark no estaba. Probablemente se quedó en otro sitio. Avergonzado de dar la cara tras el escándalo de anoche, Ashley hizo las maletas y se mudó al apartamento de alquiler que había asegurado. Era pequeño, pero era suyo, un nuevo comienzo. Pasaron 3 meses, el apartamento y el coche se vendieron. El dinero se dividió. Ashley recibió su parte, unos $50,000, que depositó en su nueva cuenta. No era una fortuna, pero era un comienzo. El escándalo del cumpleaños de Mark se extendió como la pólvora. Todo su círculo social conocía la verdad y muchos lo cortaron por completo. Su reputación quedó destrozada. Isabella, la amante, también desapareció de su vida, según Olivia. Cuando Isabella se enteró de que Mark le había mentido diciendo que ya estaba divorciado, y de que en realidad había intentado robarle a Ashley, lo dejó de inmediato. Mark se quedó solo. Ashley, en cambio, estaba prosperando. Su jefa, impresionada por cómo manejó una situación difícil, le ofreció un ascenso. Ahora era gerente senior con un aumento del 30% en su salario. Lo aceptó, feliz de tener algo en lo que enfocarse, algo que le diera propósito. También volvió a socializar, se apuntó a un gimnasio, conoció gente nueva y retomó amistades antiguas que había descuidado durante su matrimonio. Poco a poco su vida volvía a llenarse de cosas buenas. Un día, meses después del divorcio, Ashley estaba tomando café con una amiga. Cuando sonó el teléfono, era un número desconocido, dudó y respondió. Hola, Ashley, soy Vince, el padre de Mark. Ashley no había hablado con él desde la noche de la fiesta. Hola, Vince, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Llamo para pedirte perdón por Mark, por todo lo que pasaste. Nancy y yo estamos avergonzados. Criamos a un hijo mejor que esto. O al menos eso creíamos. No es tu culpa, Vince. Quizá no, pero aún así nos sentimos responsables, y queríamos que supieras que nos importas, siempre. Nos importaste, y sentimos cómo acabó todo. Gracias, significa mucho. ¿Y tú? ¿Estás bien?
Sí, estoy bien, mejor que bien, de hecho, estoy siguiendo adelante, me alegra oírlo, te mereces ser feliz. Ashley, gracias. Colgaron. Ashley se sintió conmovida por la llamada. Era bueno saber que la familia de Mark, al menos algunos, seguían preocupándose por ella. Los meses siguieron pasando. Ashley se volvió más fuerte y más segura, volvió a tener citas, aunque de forma casual, aún no estaba lista. Para algo serio, no todavía, pero disfrutaba conociendo gente nueva, saliendo y viviendo. Un año después del divorcio, Ashley estaba sentada en su apartamento mirando por la ventana la ciudad. Pensó en todo lo que había pasado, el dolor, la traición, la lucha, pero también en la fuerza que descubrió en sí misma, la capacidad de plantarse, de reconstruirse. No se arrepentía del divorcio, de hecho estaba agradecida, le mostró quién era realmente, le mostró que era más fuerte de lo que jamás pensó. Y le dio la oportunidad de empezar de nuevo, de crear la vida que quería, sin estar atada a alguien que no la valoraba. El teléfono vibró, un mensaje de un amigo nuevo del gimnasio invitándola a cenar. Ashley sonrió, respondió, sí, se puso la chaqueta y salió de su apartamento lista para lo que viniera, porque eso era lo que había aprendido, que la vida sigue, que el dolor disminuye, que las heridas sanan y que siempre hay una oportunidad de un nuevo comienzo, solo hay que serlo bastante valiente para tomarla, y Ashley era valiente, más valiente de lo que nunca había sabido que podía ser. Al salir a la calle el sol se estaba poniendo y pintaba el skyline de Chicago de tonos naranjas y rosas. Era precioso, y Ashley sintió, por primera vez en mucho tiempo, una felicidad real. Había resistido la tormenta. Había salido al otro lado y ahora estaba lista para lo que viniera, lista para vivir, lista para volver a amar cuando estuviera preparada, lista para ser feliz. ¿Por qué? Eso era lo que merecía, y por fin, lo creía.